libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3. El título que hemos puesto a este sermón es la revelación del Cristo glorificado. La revelación del Cristo glorificado. Así de que yo les pido que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, desde donde vamos a estar predicando en esta mañana acerca de la gloria con que Cristo fue revestido. Dice la palabra de nuestro Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Hermanos amados, siempre se ha predicado y siempre se ha enseñado ya por siglos de que la venida del Señor está cerca. Ese fue el mensaje de los apóstoles, ese fue el mensaje de la iglesia posapostólica, ese fue el mensaje de la iglesia antigua, ese fue el mensaje de la iglesia del medieval, de la era medieval, ese fue el mensaje de la iglesia de la Reforma, ese fue el mensaje de la iglesia de la posreforma, y ese sigue siendo el mensaje de la iglesia contemporánea. El Señor pronto viene. No sabemos cuándo, no tenemos fecha. Y todo aquel que vaticine la fecha está en un error, porque nosotros no tenemos una fecha exacta de la venida del Señor. Sabemos que pronto viene y vendrá a reinar con poder y con gloria. Ahora, ¿a dónde va a reinar? Tampoco lo sabemos. Lo único que sabemos es que esta tierra pasará, este cielo pasará, y Dios creará todo nuevo para que así podamos nosotros reinar con Él eternamente y para siempre. Pero en esta hora a mí me compete hablarles acerca de la revelación de Jesucristo. Recordemos que Juan había caminado con el Señor 3 años y medio. Pero supongamos que Juan conoció de antes al Señor. No lo sabemos, tampoco vamos a especular, pero sí podemos nosotros asegurar que es muy posible que todos los discípulos hayan tenido de alguna manera contacto con el Señor antes de ser llamado al ministerio o antes de ser llamado a ser discípulos. Pero lo importante es que Juan estuvo por lo menos 3 años y medio con el Señor. Y nosotros podemos ver algo glorioso. Cuando el Señor le habla a Juan, Juan cae como muerto, porque era tan grande la gloria con la que el Señor fue revestido. Una gloria inefable. No es que se le dio una gloria nueva, sino más bien que el Señor recuperó la gloria que había tenido antes de la encarnación. Entonces era obvio que un mortal, un hombre común y corriente como Juan, cayera como muerto al ver la gloria de Cristo, al ver cómo Cristo era en este estado, en el estado en el que hoy está. Un estado de glorificación, un estado de gloria absoluta, completa, perfecta, un estado de deidad como la que tenía antes de la encarnación. Ahora, Dios revela la gloria con la que el Hijo fue revestido. Es Dios el que la está revelando por medio de su ángel a Juan. El Hijo revelado, cuando Juan hace la introducción al libro de Apocalipsis, él describe por qué y el cómo Dios le provee esta revelación. Juan prácticamente está introduciendo todas las visiones y todo lo que va a ver en este libro. Un libro maravilloso, un libro que lejos de tenerle miedo debemos de amarlo y debemos de sentirnos conformes,
que Dios en su gracia y bondad lo reveló a Juan para que de esta manera Juan nos lo hiciera llegar a nosotros. Pero luego vamos a ver cómo también a los salvos el apóstol Juan les dice cosas como las que se dicen en estos versículos. Oyen y leen. Son bienaventurados estas personas que oyen y leen. No solamente los que leen la profecía escrita en este libro, no solamente aquellos que tienen la oportunidad de escuchar de primera mano o de segunda mano, de tercera mano, el mensaje contenido en estas líneas sagradas, sino todos aquellos que escuchan el mensaje de salvación. Bienaventurados son, si oyen, escuchan el mensaje, pero a la vez también leen el mensaje, pero a la vez también llevan a la práctica el mensaje. Son las tres cosas que se ven manifestadas en estos versículos. Hermanos, un mensaje de esperanza, un mensaje de bienaventuranza y un mensaje para el pueblo del pacto es el que encontramos en estos versículos. Lamentable es para aquellos que no han conocido al Señor. Lamentable es para aquellos que no tienen una experiencia con el Señor. Pero para la iglesia es reconfortante tener un libro tan maravilloso como el Apocalipsis. Hermanos amados, Apocalipsis es un libro que ha sido mal interpretado, mal usado y mal presentado. La gente, los escatólogos, han metido miedo en el corazón de las personas por las plagas, por los acontecimientos que se ven en este libro. Sin embargo, nunca le han dado a la iglesia la oportunidad de sentirse cómoda, de sentirse feliz, de sentirse contenta, al saber que el capítulo 1 o el libro, en el libro, el apóstol Juan, introduce con estas palabras gloriosas, la revelación de Jesucristo. Ya no habla la revelación de Cristo, ya no habla la revelación de Jesús, sino que habla del nombre que se le dio a Cristo como Dios hombre, ya glorificado, Jesucristo. Este es lo glorioso de este pasaje. Entonces, hermanos, yo creo que a este libro se le ha dado el nombre de el Evangelio, el Apocalipsis de Juan, pero lo más lógico sería darle el título de el libro de la revelación de Jesucristo, porque así es como se revela. Hermanos amados, el Cristo ha sido revelado. Lo que se entiende por revelación es traer a luz aquello que está en oscuridad, traer a la luz aquello que está en lo oculto, traer a la luz aquello que está tapado, sacarlo fuera. Eso es lo que significa el término revelación, o lo que está en secreto. En el contexto del Nuevo Testamento, nosotros nos referimos a la revelación que Dios ha dado de su palabra. Recordemos que Juan también, el mismo Juan que escribe Apocalipsis, escribe las cartas y escribe también el Evangelio que lleva su nombre. Y Juan comienza en el Evangelio diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y este verbo se encarnó en esta tierra. En otras palabras, la palabra de Dios encarnada. En este sentido, es la revelación que Dios ha hecho de Jesucristo, el verbo que se ha encarnado y nos ha dado vida. Ahora está dando una revelación no solamente del verbo, como en el sentido de Apocalipsis, sino también en el Cristo glorificado. Por eso es que vemos algunos títulos muy importantes que se le dan a Cristo, como el Verbo Divino. Se le da también el título Señor de Señores. Y en su muslo estaba escrito un nombre que es Señor de Señores. En el muslo estaba escrito también el Verbo de Dios. Todos estos son títulos que se le dan al Señor en este libro. Así que Cristo es revelado como el mediador entre Dios y su pueblo, y entre Dios y el pueblo del pacto. Por otro lado, Cristo es la razón de la revelación. No hay otra razón de por qué este libro se ha revelado.
Hay dos razones principales por las que nosotros entendemos y creemos que es importante la revelación que encontramos en estos versículos, y que es la revelación de Jesucristo. Primero, el rollo que se encuentra en el capítulo 5, verso 1 al 9 de Apocalipsis. Encontramos en este rollo que se le entrega a alguien, que los cuatro seres vivientes están llorando, lamentándose, porque no encuentran quien sea digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos, hasta que se encontró al Cordero que fue inmolado. Luego también tenemos el capítulo 6, que si el que tiene el rollo tiene el poder para abrirlo, también en el capítulo 6 tenemos que el que tiene el rollo tiene el poder para desatar sus sellos, y empiezan las calamidades en la tierra. Por eso, hermanos, debemos de entender que esta es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios glorificado, no encarnado, no como va a ser, no como el que ya fue, sino como el que es hoy. Hoy el Señor está en este estado de gloria y gloria inefable. Entonces vamos a ver un poco la terminología que utiliza este libro. El Apocalipsis, ya dijimos, ha sido mal interpretado por siglos. Incluso el doctor Juan Calvino tenía sus dudas de que este libro debía de pertenecer al canon de las Escrituras Sagradas. Y debatió mucho en su interior para aceptarlo como inspirado. Al final lo aceptó porque dijo: si los padres de la iglesia aceptaron este libro, yo no soy nadie para rechazar este libro. Entonces ha habido polémica en cuanto al libro, por todo el simbolismo que hay en este libro. De hecho, casi todo es simbolismo. En muchas ocasiones, dije ya, este libro se ha usado para sembrar miedo, angustia, desesperación, especialmente por los evangelistas que, buscando que las personas vengan supuestamente a Cristo, crean terror por las plagas que acá son anunciadas. Y la gente no viene por arrepentimiento, sino por miedo prácticamente a Cristo Jesús. Pero ese es otro asunto diferente. Apocalipsis no se debe usar con la intención de crear miedo o falsas expectativas. No se debe de usar de esta manera, porque el reino de Dios es el reino de Dios. Y no importa desde qué perspectiva nosotros lo pongamos, el reino de Dios sigue siendo el reino de Dios. Ni se debe ver un mundo de muerte y tragedia en este libro. Es la revelación del Cristo glorificado. Y si nosotros nos enfocamos en aquellas cosas gloriosas que este libro nos puede dar, todos los temores que pueden crear las plagas y todos los temores que pueden crear la destrucción que viene sobre este mundo, tomará otro sentido, porque sabremos que nuestro enfoque como hijos del reino, como hijos de Dios, no es esta tierra. Todo lo que en Apocalipsis está descrito es para esta tierra. No es para los nuevos cielos y nueva tierra que el Señor creará para que su iglesia more con Él para siempre. Al Apocalipsis se le ha denominado, como les decía antes, el Apocalipsis de Juan, pero haríamos bien en denominarlo más la revelación de Jesucristo glorificado, ¿verdad? La palabra Apocalipsis significa precisamente eso, revelación. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis, que viene de un vocabulario hebreo que significa, o que quiere decir apocalipto, que significa descubrir, quitar el velo o sacar lo oculto a la luz, como les decía antes. Manifestar algo que está en oscuridad también. En Apocalipsis Dios revela la gloria del Cristo glorificado, y con la autoridad que el Padre le ha delegado, hace todas las cosas para gloria de Dios Padre. Cristo glorifica al Padre. Todo lo que Cristo hizo en vida mientras estuvo en esta tierra como Jesús, lo hizo para gloria del Padre. Pero todo lo que el Hijo hace hoy, que es Dios
en el cielo con el Padre, que en su estado de gloria también lo hace para gloria del Padre. El trabajo del Hijo es glorificar al Padre. Por eso es importante esta revelación. ¿Cuál es la importancia del nombre? El Cristo revestido de gloria. En Apocalipsis 1, el nombre Jesucristo con el que es revelado el Hijo de Dios aparece por lo menos 5 veces. Solo en estos 3 versículos. Por lo menos 5 veces. Y demuestra la importancia que tiene este nombre, que es uno de los muchos nombres que se le dan al Hijo. Jesucristo, y además a lo largo del libro de Apocalipsis, el Hijo de Dios es revelado bajo el nombre de Jesús, bajo el nombre, solo bajo este nombre Jesús es revelado 9 veces en el libro de Apocalipsis, solo en el libro de Apocalipsis. Señor Jesús es revelado una vez, 2 veces, Señor una vez y Señor de ellos una vez. Siempre que se refiere a Jesús, el Hijo de Dios quiere dar a conocer la gloria con la que el Hijo ha sido revestido. La gloria con el que Jesús fue revestido en la glorificación. Por eso es que cuando las mujeres llegan a Jesús, el primer día de la semana, después de la resurrección, las mujeres llegan a Jesús y Él les dice: no me toquen, tengo que ir al Padre para ser glorificado. Vayan a mis hermanos y díganles que vayan, que suban a Galilea y allá nos vamos a juntar. El Señor sube al cielo para ser glorificado y luego desciende a la tierra nuevamente para volver nuevamente a interactuar con los discípulos. Entonces, esta es la importancia que tiene el nombre. Jesucristo es el contenido de toda la obra literaria, de todo el libro de Apocalipsis. Si lo vamos a reducir a un nombre, es Jesucristo. Si lo vamos a reducir a una oración, es el Cristo glorificado. Todo lo que se alcanza, la redención, la justificación, la libertad de la esclavitud del pecado, todo ha sido alcanzado por Cristo en su sacrificio. No hay nada más que poder hacer. Él lo ha alcanzado todo. Dios le dio a Cristo para manifestar a su siervo. Eso es lo que Juan dice en esto, ¿verdad? La intercesión es obra de Cristo también. Pero en esta ocasión dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. La palabra pronto no significa un asunto de tiempo en este sentido, sino un asunto de prontitud. Tenemos que llevar el mensaje de salvación pronto. Tenemos que anunciar el evangelio ya. Tenemos que predicar las buenas noticias ahora. No debemos de esperar más para seguirlo haciendo. A eso se refiere. Por eso dice: lo que habrá de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Algunos dicen que este ángel es Cristo, pero en realidad no se puede entender de que sea Cristo, porque prácticamente es de Cristo que extrae el anuncio este ángel. Entonces tiene que ser un mensajero directamente de Dios, que está hablándole las cosas a Juan y revelándole al Cristo glorificado. Entonces, hermanos, en este sentido, Dios es la fuente de la revelación, y le plujo a Dios revelarse en el Hijo, a quien prácticamente Dios mismo ha constituido heredero de todo todo el universo, todo lo que existe en el universo, según lo dice Hebreos 1:2. Siendo Dios la fuente entonces de esta revelación, Jesucristo ha venido a ser el mediador de esta revelación. Dios es la fuente, Cristo es el mediador. Y entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo, entre Dios y los elegidos, está Cristo. Y por eso es importante esto.
Por eso, hermanos, la revelación cumple el propósito para que las cosas sucedan ya. El evangelio no debe de tardarse más en llegar. El evangelio debe anunciarse ya. Es ahora el tiempo para anunciar el evangelio. El mensaje de Jesucristo está revelando a través de su siervo Juan es para su santo, es para la iglesia. Este mensaje que encontramos en Apocalipsis no es para los perdidos, es para darle ánimo a la iglesia perseguida. Juan mismo está siendo perseguido por la causa de Cristo. Juan está en la isla de Patmos, desterrado por causa del evangelio. No mataron a Juan por sus años, porque era un anciano ya. Más bien lo mandaron a una isla rocosa, a una isla donde no había vegetación, para que en esta isla Juan muriera de hambre o de cualquier otra índole, pero que muriera en este lugar. Sin embargo, Dios toma las circunstancias difíciles que el apóstol Juan está viviendo para revelarle un libro tan maravilloso como el Nuevo Testamento. La urgencia de las cosas que han de acontecer. Esto es muy importante. En la revelación, las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cómo podemos reconciliar la idea de que las cosas que deben de suceder pronto? No podemos obviar que han pasado 2000 años prácticamente. Nosotros no podemos dejar de pensar que han pasado 2000 años desde que Cristo ascendió a los cielos. Y las cosas tienen que suceder pronto. Bueno, es que un día para Dios son como 1000 y 1000 como uno. Dios no vive en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. Dios vive en la eternidad. Entonces, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? Seguro que cuando el tiempo establecido por Dios para que se cumpla y para que el plan de redención llegue a su fin, entonces se cumplirá lo que está escrito en este libro. Cuando el último de los elegidos sea alcanzado por el evangelio, entonces se cumplirán estas cosas. Entonces se cumplirá lo que está escrito acá en este libro. Por eso es que en el contexto del pasaje, Dios la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En este sentido, Cristo es el sujeto. Yo les decía antes, no puede ser Cristo el que está revelando esto, el que está hablando con Juan, porque además de eso, en el verso 8 de este mismo pasaje encontramos que Cristo le dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Aquí sí es Cristo el que está hablando directamente con Juan, porque ya ha habido una revelación. Y cuando Juan ve prácticamente a Cristo, cae como muerto, y Cristo tiene que infundir aliento en el apóstol Juan. Ahora pensemos en el contexto de la revelación. La revelación que le da Juan ahora pasa a establecer lo que se dirá en todo el libro, todo. Se trata del testimonio de la palabra, se trata del testimonio fiel. Por eso es que cierra el libro de Apocalipsis con el verso 18 diciendo: todo aquel que le quite o le ponga a este libro, las plagas de este libro que están escritas en este libro caerán sobre él. Hermanos amados, ahora el testimonio de la palabra de Dios que ha dado a conocer, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Esto es lo que tiene que hacer Juan. Tienes que escribir lo que has visto. Las visiones son para que se escriban. Las visiones son para que se lleven a cabo. Cristo es el sujeto en este sentido. El testimonio. Fíjese bien, la palabra que utiliza aquí, donde se dice testimonio, es la palabra martyr. La palabra martyr, que significa mártir, que equivale a dar testimonio de la fe con la propia vida. Nuestro ejemplo de testimonio es Cristo. Él entregó su vida por amor de su pueblo, del Padre. Él entregó su vida por nosotros. Por eso es que dice Él: y yo di mi vida
mi testimonio fiel, y nos llama a nosotros a dar testimonio, si es necesario, con nuestra propia vida. Entonces, hermano, el testimonio de esta revelación se ve en 3 etapas principales. La primera etapa es el testimonio de la palabra. El testimonio de la palabra es el testimonio de Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Él es la palabra. Debemos testificar del Evangelio, debemos testificar del don de salvación, debemos testificar de la obra de la cruz, debemos testificar de aquello que hemos sido llamados. Nosotros fuimos llamados de la miseria, de la muerte, de la angustia, de la desesperación a una nueva vida. Nuestra responsabilidad es testificar de Cristo, el que nos sacó de esa vida, el que nos trajo a una nueva esperanza. Por eso dice, el testimonio de la palabra. Como la palabra de Dios, Jesús es presentado como el verbo de Dios. Capítulo 19, verso 13. Este libro, Apocalipsis, a veces descuidado por la iglesia, es la palabra de Dios, según el verso 15 del capítulo 19. Jesús es presentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, capítulo 19, verso 16. En este sentido, Cristo es el todo y llena la gloria de este libro, un libro sagrado. ¿Habrán pestilencia? ¿Hay muerte? ¿Hay destrucción? Claro que sí, pero vuelvo y repito, esto es para esta tierra, porque nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos del Rey celestial. Ahora la segunda parte es el testimonio de Jesucristo. Ya vimos, la palabra es Cristo, ahora tenemos que testificar de esto. Esto también se puede entender con testificar, ratificar, autenticar y verificarlo, el mensaje que el Señor está dándonos. Esto es presentado por Jesucristo. De este modo, la revelación que le dio a Juan fue confirmada, testimoniada y direccionada ¿hacia qué? Hacia el cumplimiento del tiempo, hacia el cumplimiento de esta era, de la era de la gracia, de la era del testimonio, de la era de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio del verbo de Dios encarnado y glorificado, podamos ver esperanza. La iglesia puede ver esperanza. Hermano amado, yo no sé qué es lo que estás pasando. Puede ser que sea persecución física, puede que sea persecución emocional, puede que sea cualquier clase de persecución la que estés pasando. Toma fuerza, el Señor está contigo. Da testimonio de la fe, sigue dando testimonio del Evangelio, porque en medio de las luchas y de las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para anunciar el Evangelio de Jesucristo. De este modo, hermano, Juan dice, las visiones, ¿sí? La palabra, el testimonio de Cristo y de las visiones. Todas las cosas que has visto tienes que escribirlas en este libro. Juan está demostrando que todo lo que él ha visto en visiones se ha convertido prácticamente en la palabra inspirada de Dios, con igual autoridad, con igual magnitud del Antiguo Testamento, de los escritos de los profetas, de la Torá, de los históricos. El mismo valor que tienen las cartas paulinas tiene el libro de Apocalipsis. El mismo valor que tienen los evangelios tiene el libro de Apocalipsis. Por eso es que nosotros entendemos y reconocemos Apocalipsis como la visión escrita de Dios, como el Hijo de Dios encarnado. Y termino con la bienaventuranza, el verso 3. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que testifica y bienaventurado el que guarda en su corazón las palabras de esta profecía. Juan pasa a presentar estas bienaventuranzas del oír, el leer y obedecer. En otras palabras, escuchar, meditar y por último llevar a la práctica lo aprendido en la santa palabra de Dios.
Entonces, bienaventurado el que lee. La bienaventuranza no solo alcanza al que tiene el privilegio de oírla, sino a todos aquellos que la pueden escuchar. La bienaventuranza, la palabra makarios en griego, significa prácticamente dichoso, feliz, múltiple felicidad, gran felicidad, mucho gozo. Esto es lo que significa la bienaventuranza para los que oyen, así como los que leen, los que oyen y guardan el mensaje. Son dichosos, son felices, son grandes al escuchar el mensaje de salvación. Por eso es que Jesús en Lucas capítulo 11, verso 28 dice: mas bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire, pasa del oír, de la teoría a la práctica. Más bienaventurados son los que oyen esta profecía, pero la guardan en su corazón. La guardan. Son bienaventurados los que atienden a las palabras y a las profecías escritas en este libro. Apocalipsis, por tanto, está lleno de anuncios, de animación o de ánimo, está lleno de exhortación y está lleno de confianza en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos amados, obedezcamos la vida, caminemos en la fe. Por eso es que el Apocalipsis termina con esta frase: porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La hora de la venida del Señor está cerca. Él pronto viene en las nubes del cielo. Amén. Oramos al Señor. Dios eterno, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu palabra haya hecho eco en el corazón de las personas. Y si alguien, Señor, por medio de tu Espíritu ha sido tocado, Padre, tráelo al arrepentimiento. Es tu obra, Señor. Nosotros cumplimos con llevar este mensaje. Lo demás está en tus manos, Señor. Y seguramente que tú lo harás, Padre, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén, Señor, y amén.